Dentro de unos días va a haber una mesa redonda donde se va a analizar las consecuencias de no llevar la ITV en vigor, qué produce esto en el tráfico, con la siniestralidad, lo que influye también en la siniestralidad vial, la contaminación atmosférica, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones. Y para eso nos hemos puesto en contacto con el gerente de la AEK-ITV, que es la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, vaya, la AEK-ITV, que es más rápido y más fácil, es Guillermo Magaz, que es su gerente, y bueno, pues con él vamos a charlar. Guillermo, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien y encantado de participar con vosotros en vuestro programa, y sobre todo lo que comentabas al principio del nombre. La verdad es que tenemos que dar una vuelta porque es un nombre demasiado largo y es más fácil decir Asociación Española de ITVs. Pues, correcto, sí, muchísimo más rápido y lo entenderíamos todos mucho mejor. Oye, Guillermo, una pregunta que te voy a hacer yo la primera, luego sigue Rogi, pero hay mucha gente que sigue sin pasar la ITV. Lamentablemente sí, hay mucha gente y bueno, pues los últimos datos que tenemos es aproximadamente un poco más del 30% de los vehículos que tendrían que pasar la inspección técnica no lo están haciendo. Y bueno, evidentemente eso es un gravísimo problema, no solo desde el punto de vista porque no es una infracción que uno comete de forma deliberada, particular y que no afecta a nada más, no, es que esto es un acto de responsabilidad social. Es decir, de poco sirve que los demás pasemos la ITV a nuestros vehículos y que sepamos todos que nuestros vehículos están en condiciones de circular y que no están emitiendo, cuando hay uno al lado que puede llevar los neumáticos hechos un Cristo y que va a provocar un accidente y que me puede afectar a mí, ¿no? Es algo que yo siempre lo asocio también un poco a aquello, ya que vivimos de las vacunas del COVID, ¿no? Pues sí, fue un acto que todos lo hicimos porque entendíamos, ¿no?, que si había alguien que no lo hacía, pues al final era mala solución. Y al final, pues entre todos lo conseguimos, ¿no? Pues un poco lo mismo. Es un elemento, lo cual siempre yo digo que la ITV no solo, o sea, es un factor importantísimo. El estado del vehículo es un factor importantísimo en un siniestro vial, pero no es el único. Es decir, hay que seguir también trabajando en las infraestructuras y también, por supuesto, en el comportamiento del conductor. Pero si no pasamos la ITV, Guillermo, estamos expuestos a una multa fuerte, ¿no? No sé si se pillan a muchos o no, pero estamos expuestos a ello. Pues eran tontos por no llevar la ITV en vigor. Y bueno, y esto además se refleja claramente en las sanciones que publica la Dirección General de Tráfico, que ha impuesto en el año pasado, que bueno, se han incrementado un 65% en los últimos 10 años por no tener la ITV en vigor. Pues está claro que eso se incrementa porque hay muchos más vehículos que no están pasando la ITV. Y sobre todo hay una cosa que es bastante clara, porque cuando hablamos de esto es, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí mal, no? Para que ocurra esto. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es fijarnos qué hacen los países de nuestro entorno, de la Comunidad Económica Europea, que no tiene este nivel de incumplimiento. Es decir, cuando hablamos de personas que no van a pasar la ITV, lo hablamos en cualquier otro país, en Alemania, en Italia, en Francia, se quedan sorprendidos. Dice, pero es que la gente no pasa la inspección técnica en España. Pues es algo que debemos de trabajar, y yo creo que ahí la labor de concienciación por parte de las administraciones, de los medios de comunicación y, por supuesto, también de las estaciones de ITV, evidentemente, es fundamental, ¿no? Yo creo que entre todos tenemos que hacer ese trabajo para evitar que haya gente que circula con los vehículos en mal estado, porque hay que tener en cuenta que cuando uno no pasa la inspección técnica, no lo hace por el coste de la inspección, que estamos hablando que la media son unos 40 euros a nivel nacional, sino es porque sabe que no va a pasar la ITV, sabe consciente que su vehículo está en mal estado. Y entonces es más caro la reparación del vehículo que seguir circulando con el vehículo en mal estado y arriesgarse a que le sancionen. No sé si tenéis cifras de cuánto influye o cuántos vehículos sin la ITV se ven implicados en accidentes, en siniestros. Sí, hay datos. Bueno, no son datos nuestros, son los datos de la Dirección General de Tráfico, que los publica de forma sistemática. El último dato, lo que sí es cierto que del 2023 todavía no hay datos, porque suelen ser informes que son complejos y tardan en elaborarlos, pero en el 2022, en vehículos que estaban implicados en siniestros viales con fallecidos y que no tenían la ITV en vigor, y vehículos que tenían más de 10 años, pues estamos hablando de que en turismo se había incrementado un 3%, pero es que en vehículos industriales se había incrementado hasta un 78%. La aparición de vehículos en accidentes con siniestros viales, o sea, con fallecidos, y que no tenían la ITV en vigor.
¿Es este un factor, lo que decía antes, si hubieran tenido la ITV se habría evitado el accidente? Pues en muchos casos seguramente sí, porque todos somos conscientes que si un vehículo frena más una rueda que de la otra, claro, a lo mejor en un accidente, ante una situación, pues si el vehículo está bien, frenaría, o a lo mejor te das un golpe con que no pasa, o sea, que aparte de los daños materiales no pasa más. Pero claro, si resulta que frena más una rueda que otra y tienes que dar un frenazo, lo más normal es que ese vehículo se gire y vuelque, y empieza a dar vueltas de campana. Entonces, claro, son circunstancias y situaciones que son luego complejas luego de analizar. Yo creo que nos sorprenderíamos mucho si cuando vamos a la ITV bajáramos con el operario al coche, y viéramos cómo está el coche por debajo. Seguramente nos sorprenderíamos bastante y a lo mejor nos acongojamos bastante, ¿no? Por decir otra. Cuidado con el congojo. Por eso, ¿no? No, mira, en ese sentido nosotros tenemos publicados en nuestra web, que recomiendo que se visite, que es aeca.com, aeca-itv.com, y ahí tenemos publicadas 2 dosieres de fotos de lo que hemos detectado en las ITVs, y son fotos recopiladas en una semana, o sea, no son fotos de las que llevamos del último año, ¿no? Claro, y son coches con los que nos cruzamos todos a la fin y a la postre. Por cierto, hablando de cruzarnos con coches, ya te lo comentaba antes con Flores a micrófono cerrado, todos nos cruzamos con coches por aquí, por la Ronda o por cualquier carretera, que van soltando tal humareda que hay ocasiones en las que parece que hay niebla delante de ti, ¿no? Y eso sigue circulando y sigue pasando. Yo no sé si eso, evidentemente, eso no pasa en la ITV, claro. No, efectivamente, eso no pasa en la ITV, y lamentablemente es una de las circunstancias que se están dando, y sobre todo nosotros, una de las cosas que estamos proponiendo, que sobre todo en las zonas de bajas emisiones, que se permite la entrada de vehículos con una determinada etiqueta medioambiental, pero sin embargo no se le exige que tengan la ITV en vigor. Es algo un poco absurdo. Es decir, ese vehículo que estamos hablando, que va echando una humareda, si tiene la etiqueta que le permite entrar en la zona de bajas emisiones, podría entrar en la zona de bajas emisiones echando toda esa humareda, ¿no? Sí. Entonces, teniendo en cuenta que las infraestructuras que ahora mismo hay en todas las ciudades para el acceso a la zona de bajas emisiones, que hay un control exhaustivo, y que si entras y no tienes la etiqueta que te corresponde, te viene una sanción automática, pues que se haga lo mismo con la ITV. Es decir, si no tienes la etiqueta y no tienes la ITV en vigor, una sanción por haber entrado en la zona de bajas emisiones sin saber si tu vehículo está en condiciones de circular. Hablando de la etiqueta, Guillermo, hablando de la etiqueta, yo creo que nos ayudes a una cuestión. Ha corrido por ahí, por las redes sociales, yo creo que es un bulo, pero en fin, que a partir de cierto momento ya no hace falta llevar la etiqueta física que ponemos cuando pasamos la ITV pegada al cristal del coche, y que eso iba a desaparecer. Eso no es así, ¿no? No, eso no es así. Eso no es así. Además, eso está estipulado en un Real Decreto que de momento no se ha cambiado, ni yo, tengo constancia de que se vaya a modificar. La pegatina hay que seguir llevándola puesta, porque además es una de las herramientas que los agentes de tráfico tienen de una forma más sencilla para verificar, porque las etiquetas tienen el color que llevan, identifican el año de caducidad, y entonces los agentes lo ven muy fácil por el color si el vehículo tiene la ITV en vigor o no. Y entonces de momento no se va a hacer. Otra cosa muy distinta es que en un futuro que ya veremos mucho más adelante, pues se busque una digitalización y que no sea una pegatina, es decir, que los agentes de tráfico tengan algún tipo de herramienta que cuando pase un vehículo, pues le salte una alarma de que ese vehículo no tiene la ITV. Pero hoy por hoy es importante recalcar que hay que llevarla puesta. Eso es. Sí, o sea, a fecha a corto plazo, me estoy refiriendo en los próximos 2 o 3 años, la pegatina va a tener que seguir siendo un elemento fundamental para que los agentes lo